Noches, ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde, noche o día, dependiendo del horario y lugar donde me estén viendo el día de hoy. Bien, vamos, este es un primer ensayo de una iniciativa de conferencias que vamos a empezar a generar en torno al tema de la enseñanza de las matemáticas y más precisamente en función del desarrollo de competencias en matemáticas a través de procesos lectores. Y esto pues con el fin de mostrar resultados a nivel individual en procesos investigativos con respecto a la materia. Soy Javier Mogollón, docente de matemáticas por más de 20 años, una persona entregada al campo de la didáctica de las matemáticas, precisamente pues estudiando y buscando planteamientos o estrategias que redunden en un mejor aprendizaje significativo por parte de nuestros estudiantes a nivel de todos los grados y todas las edades. Y particularmente pues trabajando desde los procesos lectores, involucrando las competencias lectoras y narrativas o el área de lenguaje o lengua castellana, con la funcionalidad y la integrabilidad en varios saberes con respecto al desarrollo de aprendizajes que redunden eh, en los aprendizajes también desde el área de matemáticas. Y la pregunta principal que subyace pues en todo este proceso de análisis durante estos años es precisamente si es posible desarrollar competencias en matemáticas a través de los procesos lectores. Y en ese sentido, pues, digamos que generalizando un poco el tema del estado del arte, de lo que hay en investigación, de otros autores en otros países o en Latinoamérica o aquí en Colombia, pues precisamente hay mucho derrotero, hay mucha narrativa, hay muchos escritos, hay muchos estudios de diferentes órdenes de tipo investigativo, pero que digamos que para mayor confianza con respecto a las comunidades a las cuales van dirigidas estos seminarios, que somos docentes, somos estudiantes de docencia o que vamos a ser licenciados en matemáticas y profesores actuales, profesionales en la materia, y que de una u otra manera pues estamos inmersos en este proceso de orientación escolar dentro de las aulas de clase en las diferentes instituciones educativas. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí me remito digamos, a unos planteamientos teóricos un poco más conocidos por todos, y desde ahí podríamos empezar a hacer este ejercicio. Particularmente, pues el día de hoy, simplemente vamos a hacer como una especie de abrebocas en función de empezar a explotar sobre opiniones y diversas posiciones con respecto al tema. Y como esto es un proceso de investigación bien interesante, toda opinión, todo consejo, toda valoración, evaluación constructiva hace que el ejercicio se enriquezca mucho mejor. Y sobre todo pensando en garantizar que nuestros niños, que nuestros estudiantes accedan a un conocimiento realmente de la manera más motivadora o significativa dentro de los estándares que tenemos planteados. Y entonces, entrando ya un poco en materia, pues visualizamos que de acuerdo a los planteamientos vygotsquianos, la comprensión lectora, y esto pues es una definición, digamos, infiltrándonos en este mundo de los docentes de lengua castellana, y pues a quienes tengo mucho respeto y pido
en lo posible, pues toda corrección a la que haya lugar dentro de los temas que se abordan. Obviamente, pues esto enriquece mucho mejor la investigación y en ese sentido, pues uno diría, bueno, ¿y un matemático qué? ¿Por qué está metido aquí en este proceso? Pues muchos docentes de todas las áreas, de todas, indiscutiblemente necesitamos infiltrarnos dentro del campo de la comunicación, de la lingüística, de la narrativa, de todos los componentes que se están estandarizados a través de los lineamientos o la normativa que exige el Ministerio de Educación Nacional para hacer ese ejercicio de completitud, de integrabilidad y de interrelación entre las diferentes áreas. Y eso, pues, digamos que colocando en contexto que a la hora de la planeación, a la hora de los diseños, pues es supremamente importante, sobre todo por los proyectos interdisciplinarios. Entonces, digamos que de manera muy atrevida y muy osada, pues busqué unas concepciones o unas definiciones muy formales sobre lo que es la comprensión lectora y pues básicamente fundamentado en autores reconocidos de hace muchos años. Vuelvo y repito, hay muchos autores ahorita que tienen buenos estudios, pero más adelante, digamos que en todo el estado del arte que yo he realizado, pues tengo muchísimos autores nuevos con planteamientos muy bien interesantes para el ejercicio que aquí nos atañe. Y entonces, retorno a los planteamientos vygotsquianos y la comprensión lectora allí se define como el hecho de reconocer en las palabras qué quiere decir y a qué está ligado. Esto pues abre horizontes de conocimiento hacia una nueva perspectiva de los hechos que emergen de la realidad. Esto, según los vygotsquianos. Paralelo a esto, pues Piaget, uno de nuestros fundamentadores teóricos dentro de la pedagogía, afirma que es un proceso, que la comprensión lectora es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Es un proceso mediante el cual el lector intenta satisfacer, obtener información, es decir, comprender los significados. Y esto refiriéndonos precisamente a las palabras. Y su significante. Pero el lector toma esa posición de intentar satisfacer qué es lo que dice el autor o el texto. Díaz Barriga, otro teórico reconocido, alude a que esta es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que ya vamos un poquito más arriba, como digamos, como superando escalones. Esta parte es más estratégica, y lo cual implica las interacciones entre el lector y el texto dentro de un contexto determinado. Entonces dice que antes intentábamos, según Piaget, intentar satisfacer qué es lo que quiere decir el texto. Pero aquí, con Díaz Barriga, ya el proceso se hace un poco más animado, porque estamos buscando todas las posibles interacciones que se pueden obtener entre el lector y el texto, bajo contextos determinados. ¿Listo? Bueno. Paulo Freire exige que el lector sea comprometido con el texto. Mire. Entonces aquí ya la relación va mucho más allá y adquiere un compromiso muy formal entre el lector y el texto. Es una actividad capaz de desentrañar significados, verdades escondidas, intencionalidades y propósitos, es decir, lo que en corrientes muy modernas se denomina pensamiento crítico. Y aquí entonces ya avanzamos un poquito más al tema de las interacciones. Ya hay un compromiso, esto ya es un matrimonio, esto ya es una relación un poco más formal,
en donde la interacción ya se hace directamente del lector con el autor a través del anillo matrimonial, que en este caso sería el texto. Y entonces se empiezan a buscar las verdades que tanto el emisor, ¿sí?, da a entender a través de su escrito. Entonces, ya el receptor pues buscará una posición de acuerdo a lo que perciba dentro del texto y digamos que tratará, no, formará en sí una concepción bajo la intencionalidad de lo que lleve a su propósito. Entonces empezará a sacar hipótesis, empezará a sacar sus propias conclusiones, incluso su propia posición frente al texto, que en esencia eso es lo que queremos en nuestros estudiantes, que ellos tomen una posición a favor, en contra, pero bueno, de alguna u otra manera, referente a lo que lee, indistintamente pues del tipo de texto que llegue a sus manos. Entonces ya vamos generando una serie de pasos, una serie de evolución a través digamos, de estas definiciones previas que hemos tomado sobre el proceso de la comprensión lectora. Y un autor reciente, me gustó esta definición que trae José León, y dice que es un esfuerzo para darle sentido a todo lo que leo y siento. Entonces, ya la cosa es mucho más comprometida. Ya no es un formalismo de contrato entre lo que debo indagar y buscar en la verdad, según lo que dice Freire, sino que ahora le voy a meter sentimiento a la cosa, sentimiento al asunto. Y eso implica que nuestras emociones tienen un protagonismo, o sea, tienen una participación bien interesante en los procesos lectores. Digamos que con esta última definición, yo adquiero una posición muy favorable, me gusta bastante porque para nosotros como educadores, y digamos que para nosotros como formadores en, 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 en los procesos matemáticos, pues es importante tenerlo en cuenta, que cuando llegamos al aula de clases, tenemos entre 20, 30 o 40 chicos con diferentes edades y una multivariedad en emociones impresionante. Entonces nosotros lo que hacemos es llegar a un salón de clases y encontramos 40 mundos totalmente diferentes. Y hombre, entonces, ¿qué hacemos? Para que ese caldo de emociones que se da al interior de un aula, que esas emociones son causadas por unos contextos propios dentro de sus hogares, dentro de su contexto social, dentro de su contexto escolar, familiar, de sus amistades, de todos sus entornos, pensando otras cosas por allá propios de la edad, ya sean de los más pequeñitos hasta los grandes de 11. Entonces, digamos que estamos metidos dentro de un mar de muchas variables y que tenemos que empezar a jugar cómo conectar esas variables, cómo conectar todas esas emociones con nuestras estrategias pedagógicas en función de que obviamente se dé un aprendizaje significativo y hablando pues específicamente de los conceptos o de los contenidos matemáticos. Entonces, yo me posiciono porque es fundamental entender lo que el texto me hace sentir, ¿sí? Y diga, hagamos aquí una especie como de construcción teórica, empezando con el tema de los sentimientos. Digamos que el sentimiento se puede utilizar, como lo dije hace rato,
como parte importante de los procesos de aprendizaje, es decir, los sentimientos o las emociones son el combustible del aprendizaje. Y esto es una consecuencia de lo que en teoría se reafirma sobre las bases fundamentales del aprendizaje significativo. Entonces, por decir algo, cuando nosotros, cuando estábamos pequeños o inclusive ahora a nuestras edades, indistintamente de la línea de tiempo, X o Y clase, en determinada situación, si nosotros estábamos bastante tristes o conmocionados por alguna ruptura, una no sé qué, vicisitudes por allá de niños, y entrábamos a la clase de química o entrábamos a la clase de matemáticas, y fuera de eso, pues el genio de la profe o del profe, pues no estaba como tan alineado con con los astros, qué sé yo, y nos regañaron, o ese tema no entró porque yo estaba pensando en otro cuento, estaba melancólico, nostálgico. Entonces, cuando lo voy a referir nuevamente, en los procesos en la universidad o en el año siguiente, no sé qué, pues ahí tengo un vacío. Y tengo un vacío precisamente en ese tema, precisamente de esa clase. Ahora bien, si yo tengo una emoción muy grande, una satisfacción, estoy contento, estoy súper feliz, y llega el profe y me enseñó las ecuaciones lineales y yo, uy, la cogí de una, me gustó, qué excelente. Eh, Así el profe no esté alineado con los astros, pero yo sí tenía las emociones arriba, en la frecuencia más alta, dicen por ahí, y lo entendí. Y me gustó porque lo entendí. Y más adelante, noveno, décimo, 11, necesité de ese tema precisamente y lo recordé fácilmente. Entonces, según los expertos en programación neurolingüística, las emociones son fundamentales en el entorno de aprendizaje. Muchas veces se nos exige a nosotros como docentes, en cualquiera de los sectores, tanto en el sector privado como en el sector público, entender las emociones de nuestros estudiantes. Es difícil, obvio, es difícil. Y es difícil cuando entramos en un grupo de 40 universos diferentes. Pero que debemos buscar estrategias que nos sirvan para ese común denominador que eh, se pueden, digamos, encontrar en esos 40 universos. ¿Listo? El desarrollo de las competencias es un tema que nosotros como docentes pues tenemos muy en cuenta, sobre todo cuando hacemos la parte de planeación o el diseño curricular. Y, y nosotros cuando tenemos que hacer esa planeación, pues decimos, bueno, listo, vamos a buscar cuáles son los aprendizajes que en el área de matemáticas pues tenemos con un bajo rendimiento, ya sea en las pruebas externas, como las pruebas saber o las pruebas de estado, o las pruebas internas, porque muchos colegios hacemos cada tanto o de manera periódica pruebas tipo saber, donde podemos como, digamos, regular un poco el nivel de rendimiento de los aprendizajes que exponemos ante nuestros estudiantes y que obviamente pues generamos estrategias en función de que se tengan aprendizajes significativos. Y en ese orden de ideas hay que buscar estrategias que tengan en cuenta la funcionalidad de las emociones. Yo sé que esto suena bastante complejo. Y es que es complejo, el asunto es complejito. Sin embargo, pues lo que digo, este estudio ha ido indagando, ha ido explorando, ha ido buscando, a ver, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y qué podemos determinar como ese cáliz sagrado que nos va a decir, ah, listo, ya encontré el elixir de la vida, del aprendizaje. No es eso el resultado de toda esta investigación, pero sí al menos un ápice de lo que nos puede servir para, para desarrollar estos procesos didácticos. Y hay
que tener en cuenta que además del manejo de las emociones de los estudiantes, están nuestras propias emociones. Y muchas veces somos seres humanos. Y dicen por ahí es que el ser humano, pues por ser humano, peca, comete errores y una cantidad de cosas. Sí, es cierto. Pero nuestra posición como maestro exige un poquito más de control. Y este control precisamente está dado a la hora de hacer la planeación. Por eso es importante y por eso es fundamental tener un horizonte, una carta de navegación. Y no empezar como Colón a tientas, a ver, buscando dónde quedan las Indias y encontramos América. Aunque a él le fue bien, sin pensar que era lo que iba a encontrar. Sin embargo, pues es importante tener esa carta de navegación en cuanto a la planeación escolar, para que en los tiempos no se nos alarguen las cosas o a veces terminamos la clase y después no sabemos qué hacer con estos chicos. Y ahí sí, perdimos toda la noción del control. Y en ese sentido, la personalidad del maestro o de la maestra o del docente que esté a cargo, pues incide directamente también en esas emociones dentro del aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay muchas referencias también en este marco de investigación con respecto a este tema, de la influencia que tienen digamos, la personalidad del maestro con respecto a sus estudiantes. Hay experiencias súper maravillosas en este campo y en Colombia. En Colombia hay muy, muy, muy buenos maestros que son supremamente, que tienen esa explosividad emocional para, digamos, conectar con sus estudiantes y que estos obtengan un aprendizaje significativo de alto nivel, muy bueno. Pero entonces ese no lo voy a tocar, ese es un tema que no voy a tocar, sino simplemente que digamos que lo traigo aquí como referencia por esa parte que yo, digamos que navegué un poco en esos campos, pues para ir trazando mis líneas de objetivos en esta investigación. Me sumo a las conclusiones y a pensamientos de otros investigadores que el éxito del aprendizaje es directamente proporcional a la conexión emocional que su contacto nos genere. ¿Listo? Entonces, vamos aquí en este sentido. Vamos a indicar, como todo matemático, vamos a indicar dos variables. El aprendizaje y las emociones. Pero vamos a relacionar eso con la conexión, conexiones emocionales. Si hay una conexión emocional entre lo que estoy viviendo en el aula de clases y el tema del docente, del teacher, logramos el cometido. Eso es lo que hay que buscar, esas conexiones. Es ese primer amor que tenemos que influenciar. Nosotros tenemos que ser los cupidos de ahí de la clase. El primer amor tiene que ser la conexión emocional que sienta nuestro estudiante con el tema que estamos abordando. Y no solamente en matemáticas. Esto funciona para todos los campos del saber, para todas las asignaturas que tengamos definidas en el contexto institucional. Y particularmente, pues, hay que traerlo al tema de las matemáticas. Digamos que en este sentido podríamos afirmar que los contenidos no han tenido un éxito, ¿sí? Precisamente porque tenemos una gran cantidad de vicisitudes, hay una predisposición a las matemáticas, hay miedos, hay temores, y eso es de todo momento, eso está regado por todo el planeta, ¿sí? He tenido la fortuna, gracias a este trabajo, a la investigación, las publicaciones que tengo, de tener contacto directo con muchos estudiantes en muchas instituciones educativas. Y precisamente el tema, el marco, la etiqueta de matemáticas genera un resquemor, genera miedos, genera temores, genera, no, eso no me gusta, eso no es para mí, otra vez que jartera, no sé qué. Y muchos de nosotros sentimos ese rechazo, o sea,
como docentes de matemáticas. O sea, hay que tener esa posición muy bien plantada, que vamos a entrar en una arena de campeones y vamos en contra. Todas las apuestas están en nuestra contra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias nos vamos a buscar, a inventar o a descubrir? O, o qué argumentos podemos dar para decir, es que la matemática es muy bacana, es que eso se aplica en todo, es que tiene muchísima versatilidad, todo lo que hacemos es matemática, todo lo que vivimos es matemática, nuestro cuerpo funciona en base a la matemática porque tiene la métrica, porque todo es mesurable, porque todo es cuantificable, porque todo se puede dar en términos de números. Ajá, sí, pues eso lo decimos nosotros, pero los chicos lo entienden así. Muchos no. Entonces, digamos que en los contextos estructurados en nuestros currículos escolares obtienen una evolución cada vez mayor de abstracción por cada nivel que vamos avanzando, ya sea en la edad cronológica del estudiante o el nivel o el grado de escolaridad al que vamos avanzando. Y eso nosotros lo tenemos muy claro. ¿Sí? Entonces, no puede ser docente de transición y bueno, allí hay que trabajar acerca de las dimensionalidades y el tema de conteo. ¿Sí? Bueno, y empezar por ahí, y luego la cantidad y la comparación, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasamos a primerito, y pasamos a segundo, y tercero, cuarto, y quinto, y ya los chicos ya tienen 9, 10, 11 años, pasamos a sexto. ¿Sí? Eso es un rompimiento entre la primaria y la secundaria, y bueno, ya viene otro contexto diferente, y además de eso, los chicos ya entran están en la preadolescencia, y estamos en octavo y noveno, y ya está el furor de la adolescencia, y estamos en décimo y en once, y ya los chicos son casi que emancipados, ya son las independencias absolutas. ¿Qué hacemos? Y los rigores de los contenidos se hacen mucho más abstractos y mucho más exigentes, obvio. Cuando entramos a la universidad y si el chico quiere entrar a la universidad, pues tiene que llevar esa armadura de que allá va a llegar y esos contenidos son mucho más avanzados en el tema de los cálculos, de las álgebras, una topología, una álgebra moderna, un cálculo diferencial, las físicas, qué sé yo, las estadísticas. Y todo tiene su rigor avanzado. Entonces depende de nosotros, somos nosotros, los que tenemos que influir directamente en esos procesos. Entonces, queda en entredicho, bueno, realmente nuestras metodologías o nuestras estrategias pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ellas, si tienen esa funcionalidad, si están marcadas como en ese horizonte, en ese objetivo. Bueno, repito, muchos docentes lo hacen. Muchos docentes tienen un fabuloso éxito. La garantía de eso es que con los años vuelve a haber uno de esos chicos que estuvieron en nuestras manos, en nuestras aulas, hace muchos años, hace 6, 7 años, y son doctores, son ingenieros, son abogados, son grandes profesionales. Y ahí es donde uno se da cuenta de ese valor agregado, de la satisfacción del logro. ¿Listo? Yo creo que todos tenemos esa sensación al final del camino. No lo vemos cuando evaluamos, obvio no, o sea, uno evalúa y lo que dice es, el chico va aprendiendo, medio maneja las cosas y bueno, sí, supo cómo era el proceso, pero cuando terminan una carrera universitaria, esa es la verdadera satisfacción de ser maestro. Digamos que ese es el valor real de nuestro ejercicio, de nuestro rol en esta sociedad. Y en ese orden de ideas, retomando un poco el contexto teórico del que estamos trabajando, podemos plantear lo siguiente, o puedo yo, digamos que planteé este siguiente argumento y en ustedes están, si conciben, estar de acuerdo. Una buena estrategia lo suficientemente motivadora implica emociones positivas.
Entonces volvemos al campo de los 40 universos diferentes, el campo de las emociones. Una buena estrategia lo suficientemente motivadora implica, ya estoy usando términos lógicos, pero bueno, implica emociones positivas. ¿Sí? El estado de ánimo del estudiante corresponde al grado de comprensión y atención y aprendizaje. El estado de ánimo del estudiante corresponde. Digamos que se puede establecer como una correlación o de directa proporcionalidad en el estado de ánimo del estudiante. Sí, muchas investigaciones lo hacen, y no solamente en el campo de la educación, en el campo de la neurología y de la psicología también existe, en el campo de las ciencias sociales también existen estos estudios. Una situación emocional en un estudiante implica en él su agrado hacia aprender o no. Lo que decía hace rato, o sea, si uno está con la vibra alta, el aprendizaje es súper. Pero si está en la vibra baja, sí, entonces ahí están los bajos rendimientos. Entonces, ¿cómo elevamos esa vibra para todos los estudiantes? Pues hay que motivarlos, hay que buscar estrategias. Una para cada uno sería lo ideal, pero tenemos un grupo grande y tenemos otros grupos, no solamente sabemos que en nuestros contextos, yo soy docente de matemáticas, de sexto, séptimo, octavo, de noveno, décimo, 11, qué sé yo, o sea, tenemos varios, tenemos que completar una asignación académica bastante dura, hay que ser sinceros. Y de esto, pues, se desprende otro argumento, otra proposición, aquí en temas dentro de la teoría de conjuntos. El aprendizaje se arraiga en nuestra programación neuronal, tanto positiva como negativa, extraído de esos estudios del campo de la neurociencia. Entonces, es concluyente, digamos que lleva una cosa con la otra. Una buena estrategia implica aprendizaje significativo. Aquí tenemos otra implicación, resumiendo lo anterior. Ahora bien, una experiencia de aprendizaje corresponde a la historia con la cual aprendemos. Sabemos por, porque lo vemos todos los días, que las historias son las que marcan pautas en nuestro conocimiento y sobre todo como parte fundamental de nuestra comunicación. Si de pronto nos remitimos a la época en que de los primeros hombres no había la escritura. Entonces el conocimiento, la ciencia, ¿cómo pasaba de una generación a otra? A través de la oralidad, a través de las historias. Y bueno, así fuera con sonidos, los primeros sonidos, eh, monoparlantes, qué sé yo, los fonemas cortos de una cosa u otra y las señalizaciones que se hacían, pues esto es un componente de la primera formación de conocimiento que se tenga en cuenta en la historia del hombre. Y a través de los años se fueron contando las historias intergeneracionales, ¿sí? De una generación a otra, de padre a hijo, de abuelo a nieto, lo que sea. Eso fue, digamos que así se fue ejecutando un compendio de los aprendizajes que se tenían hasta entonces, ¿sí? De todo lo que sucede alrededor de ese contexto del ser humano en esa época. Hasta que se inventó la imprenta y los libros y todo, y entonces empezaron a escribir y ahora ya existe un conocimiento y una bibliografía bastante amplia y ahora tenemos el Internet y ahora tenemos las grandes tecnologías y la inteligencia artificial que ya en un momentico nos da todo, nos da muchísima información. Pero la base fundamental de nuestro aprendizaje son las historias. Una buena historia inspira, atrae, motiva y establece conexiones emocionales. Ah, mire, ¿por dónde va el camino? Todo es una estructura de proposiciones lógicas que se va enlazando una con otra. O sea, nosotros nos llaman por ahí, ay, profe, mire, tengo un chisme. Ah, ya, está conectado. Mire, lo motivó. Dígale a usted a un estudiante, imagínense, chicos, les traigo un chisme y una vez para las antenas parabólicas de todo. Los tienes ahí.
si estaban limpiándose las uñas, si estaban mirando un celular, qué sé yo, si estaban allá escribiendo noticas, si estaba hablando con el compañero. Haga el ejercicio. Les tengo un chisme. Y así bajito, bajito, les tengo un chisme. Cuente, profe, ¿qué es? Y ahora, ¿qué les va a soltar? ¿Realmente un chisme? Coja ese punto de conexión, porque ya generaste una conexión. ¿Ahora qué? Armemos una historia, contemos el chisme. Pero el chisme tiene que estar enlazado con el conocimiento. Entonces, una buena historia amarra. ¿Qué sucede con todo el tema del periodismo? ¿Qué sucede con toda la gran cantidad de información que se suelta en televisión, en internet? Así sean 30 segunditos, como los TikToks y demás. Son historias. De eso aparecen arriba los reels, las historias, tu historia, no sé qué. Eso marca la pauta. Y ahora que tenemos una gran programación neurolingüística en los chicos de hoy en día, ellos van a enlazar el concepto de historia a lo que hace referencia en las redes sociales. Entonces, no es que seamos netamente contradictorios a la evolución de las tecnologías. Hay que tomar eso con beneficio a nuestro quehacer pedagógico didáctico. Un aprendizaje significativo depende de las conexiones emocionales, digamos que para puntualizar un poco el argumento. Ahora, una estrategia pedagógica basada en las historias potencia el aprendizaje significativo. Particularmente yo, Javier Mogollón, a mí me gustaba muchísimo el área de sociales. Me gustaba la geografía, la geología, la historia, la política, todas esas situaciones. Me gustaba mucho. En sexto grado yo paraba mis antenas a las historias del profesor, en séptimo grado igual, en octavo, en noveno, para filosofía. Me gustaba escuchar a los docentes. Me gustaba encontrarle ese punto de agrado a la exposición que los docentes hacían. A mí me gustaba particularmente, bueno, más mis compañeritos no se daban cuenta de que yo cerraba mis ojos y no era porque estuviera durmiéndome en clase, sino porque yo me imaginaba esos escenarios como una película. Yo me imaginaba lo que el profesor decía de las batallas, de la conquista de los griegos, de los romanos, del imperio persa, de todas esas situaciones, cuando él nos contaba lo que estaba en los libros, y yo lo imaginaba como una película. Me gustaban las historias. Por eso estoy acá contando esta historia. A que me volví matemático, bueno, eso es otro cuento aparte. Eso es un chisme, después lo contaría. La lectura, mira que ya vamos amarrando, ¿no? Entramos al tema de las emociones, buscando las conexiones con nuestras partes didácticas, listo. Ahora ya sabemos que la historia va redundando con la estrategia que les voy a comentar. Y la historia es un tipo de texto. ¿Listo? Entonces, ya vamos pasando por acá el tema de las lecturas. Muy bacano cuando uno le cuentan una historia o le cuentan un chisme, y más si el profesor pues es súper carismático y bien chévere al contar sus historias. Y hay muchos que yo admiro su manera de contar y de llamar la atención de los chicos, de los grandes, de los jóvenes, de los adultos, cuando hacen sus exposiciones bien interesantes. Son sus emociones puestas en cada palabra, en el acento, en su fonema, en su significante, en su puntuación, en lo que sea, que llama la atención. Ahora bien, eso lo hacemos desde el punto de vista narrativo, desde lo lector, nosotros leyéndole a los demás o contándole. Pero hay que lograr que el estudiante genere esas voces emocionales cuando tiene un texto en sus manos. Y entonces volvemos por allá a los procesos de comprensión lectora. ¿Cómo hacemos que el chico se emocione con el texto y establezca un debate con el autor? Hay que llegar a ese punto. Ya mis estudiantes, cuando tengo la oportunidad digamos, de dirigirme a un público de chicos, yo les digo, ustedes tienen que
amarrar al autor ahí, sentarlo a su frente y pelear con él. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero hay cosas que no me gustan. O sí, usted tiene toda la razón. No, usted no tiene ninguna razón. Yo podría proponer lo siguiente frente a este párrafo, frente a este argumento. O sea, hay que imaginar, hay que motivar al estudiante que él se vuelva a sí mismo un crítico razonable. Por eso estamos abriendo procesos de lectura crítica. Y sobre todo que esto sirve muchísimo para que ellos cuando lleguen a la presentación de las pruebas de estado y lleguen a la universidad, pues tengan una preparación bastante fuerte en ese campo. Entonces, debemos llegar a eso. ¿Para qué? Porque la lectura, y esto ya lo fundamentan muchísimos autores, desarrolla procesos de comprensión y de aprendizaje. Ahí está. Entonces, vamos a poner nuestras historias, nuestros chismes de contenido pedagógico en papel, tablet, celular, lo que sea, digital o físico, en manos de los estudiantes para que ellos aborden esos procesos lectores. Una estrategia pedagógica basada en las historias potencia el aprendizaje significativo. Volví a repetir lo que decía, pero es por causalidad. La lectura desarrolla procesos de comprensión y aprendizaje. Listo, hasta ahí vamos. La lectura fortalece el desarrollo de habilidades. No lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos y nosotros nos damos cuenta de eso cada vez que entramos a un aula de clases. ¿Y las habilidades qué son? Las competencias. Entonces, podríamos concluir en este momento que la lectura fortalece el desarrollo de competencias, en nuestro caso específico, en matemáticas. Entonces, damos por finalizado este primer avance de charla. Ya tengo que irme, ya están llamando. Es un agrado y es un gusto para mí que Dios permita que estemos en contacto a través de este medio. Seguiremos adelante con este proceso de charlas. De igual manera, esto es un ejercicio de socialización, de contarles mi historia de lo que estamos haciendo aquí, de lo que estoy haciendo como docente. Más adelante les cuento quién soy realmente. Por ahora queda les puesto la etiqueta de mi nombre es Javier Mogollón y soy docente de matemáticas. Para mí es un agrado, Dios los bendiga, espero los comentarios con la mejor disponibilidad posible en función de ir mejorando pues estos procesos. Todo llega a bien y todo esto es un constructo social en favor de nuestros chicos, que son los que realmente requieren de todos estos procesos. Entonces, Dios los bendiga, hasta luego y en la buena.